Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida una semana más al podcast de la cultura y sus locuras. El programa de hoy lo comenzaremos con una entrevista al actor Alberto Ammann. También tendremos música con el cantante Rubén Noel y en la parte de teatro contaremos con una compañía, la CIA Maldito Veneno, que viene a hablarnos de la obra que este fin de semana van a representar en el Teatro La Fundición de Sevilla. También contaremos con nuestra sección de ufología con Jadoga y para terminar el programa un relato de terror de videojuegos con Adrián Martínez. Tanto este como programas anteriores puedes escucharlos en nuestro canal de YouTube, también estamos en iVoox y seguirnos por redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y sin más dilación, aquí comienza el programa número 41 de la cultura y sus locuras. ¿Y tú de dónde has salido? De los 211. Ese chavo lo estaba vacío. Ya no. ¿Y esa sangre? Una hostia que me dieron. Así que los señores funcionarios te dieron de hostias nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones. Se hace lo que se puede. ¿Has oído, tachuela? Se hace lo que se puede. Has pillado nada más llegar. Bueno, y aparte de por tocar los cojones, ¿por qué más estás aquí? Homicidio en primer grado. ¿Y cuánto te ha caído? 19. Ya, pero seguro que eres inocente. No. Lo maté y volvería a hacerlo. Y de esta manera empezamos el programa de esta semana, hoy con un actor muy reconocido por todos y que viene a hablarnos, pues, tanto de este 2022, que ha tenido pues bastantes estrenos, como también de este 2023, donde se le esperan pues nuevos proyectos y nuevos estrenos que viene a contarnos aquí al podcast. Él es Alberto Ammann. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de recibirte aquí en el podcast. Para mí es un auténtico placer y, por supuesto, bienvenido aquí a La Cultura y sus locuras, Alberto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme al programa. Genial, pues las gracias a ti por estar con nosotros, por buscar un hueco en esa agenda. Y bueno, te presento, Alberto, aunque no necesitas presentación. Eres actor de Córdoba, de Argentina. Y lo primero que quería empezar, porque he visto que estás de enhorabuena, ya que tu última película, Overdose, que se estrenó pues en el mes de noviembre, se ha convertido, que es muy fácil decirlo, Sí. pero hay que decirlo, la película de habla no inglesa más vista en la historia de Amazon Prime Video. Me imagino que feliz y contento tanto tú como el Así equipo, es. ¿no? Pues sí, la verdad que feliz y contento, bien dicho. O sea, estas sorpresas, pues no sé, son algo que viene muy bien. O sea, de hecho, fíjate que a los 3 o 4 días de haber estrenado Overdose, me llamaron de una agencia de casting, la más importante de Londres, preguntando por mi disponibilidad, ¿no? Y yo lo hablaba con Katrina Bayonas, con mi agente, y decíamos, ¿y esto qué será? Por Presencias No, que es la película que hice con Luis Mandoki en México, porque Sí. esa solamente se puede ver en ViX Plus, que es una plataforma de latinoamericana que está, digamos, como tratando de crecer ahora mismo. Uh-huh. Digo, deberá ser por Overdose, pero bueno, no pensábamos que iba a traer tantas alegrías. O sea, Olivier Marchal, que es el director, es un gran director de policiales, de thrillers policiales. Él es ex policía, trabajó muchos años en criminalística en París y ha visto cosas horrorosas. Y bueno, yo creo que él habla de los temas que habla con mucho conocimiento, ¿no? O sea, ese universo oscuro en el que se mezcla también mucho como el cine francés, ¿no? El drama hiperrealista con la acción, al final, pues es una mezcla bastante que funciona muy bien, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad que sí, y ahí está el éxito. Bueno, y aparte, Alberto, de esta película queda atrás un 2022, que hablábamos con estrenos de la película esta de Presencia, que contamos aquí con Luis Mandoki, con su director,
o la serie de Netflix, que también tuvo y tiene todavía un éxito pues bastante bueno, que fue La noche más larga. También contamos con algunos de sus actores por aquí, como José Luis García Pérez, que también estuvo con nosotros. Quería preguntarte cómo se presenta para ti 2023 y, por supuesto, si tenemos ya fecha, que tengo muchas ganas de ver también Inteligencia Artificial. Bueno, esa la acabamos de terminar de rodar, Inteligencia Artificial, que está protagonizada por Verónica Echegui, que bueno, que fue un gusto volver a coincidir con ella porque nos llevamos muy bien y es una excelente compañera, además de ser una excelente actriz. Y pues nosotros hicimos juntos Apaches, que es una serie que está en Netflix, que la rodamos en el 2015. O sea que bueno, ya ha corrido agua bajo el puente, pero bueno, nada, reencontrarme con ella ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien y yo creo que esa película está muy bien, que va a estar muy bien, el guión era estupendo y yo creo que no lo hemos hecho tan mal como para haber arruinado ese guión tan bueno, pero yo creo que esa película va a estar terminada de montar, yo creo que en marzo o en abril posiblemente. Y de ahí a que se estrene, pues no sé, la verdad, se estrenará este año seguro, pero viendo los tiempos de estreno, yo creo que desde que se termina de rodar una película o una serie, hay que esperar por lo menos 8 meses hasta que se estrene, entre 8 meses y un año y a veces más, ¿eh? Pues sí. Bueno, y pero aparte, y aparte de esta película, ¿qué proyectos tienes para 2023? ¿Algo que nos puedas adelantar? Pues en 2023 vamos a hacer una película que dirige Quique Maillo, que sobre el grupo Locomía. Sí. Que hay un documental ahora muy interesante, bueno, bastante interesante. Sí. No recuerdo en qué plataforma está, pero sí, bueno. Está ahí en Movistar, ellas, en Movistar está, que estuvimos con el director y demás también por aquí. Y en esa película interpreto al manager del grupo, bueno, el que fue el creador del grupo, que es José Luis Gil, que es un hombre que bueno, que ha sido representante de Rafael Acarrá, de Miguel Bosé, bueno, en fin, es una persona que siendo muy joven ya era directivo de una de las discográficas más grandes del país, ¿no? Y de Europa. Entonces es un personaje sumamente interesante. Él está vivo, me he reunido con él, estuvimos hablando 5 horas y nada, y me voy a reunir con él varias veces más porque es un trabajo muy difícil de hacer. Sobre todo cuando tienes que recrear la vida de una persona que está viva, bueno, por un lado tienes la presión esa de que está vivo y de que... Pues sí. Y por otro lado que es un personaje muy característico. Tiene unas características muy particulares que lo sacan del molde común, digamos, y que requiere un trabajo de composición actoral importante, o sea, de sumergirse en una realidad que está completamente alejada a la mía, ya no solo por su profesión, porque yo soy músico, yo he estudiado música en el conservatorio, estudié guitarra clásica 3 años, he estudiado en el conservatorio 4 años en total y toda la primaria di música, estuve en un coro, o sea, que, bueno, yo me considero músico, ¿no? Aunque no me dedico a la música. Pero poco tengo que ver con las características, digamos, caracterológicas, ¿no? Con la personalidad de José Luis Gil. Entonces, para acercarme a crear ese personaje tengo que hacer un trabajo profundo, ¿no? Así que en eso estamos, ahora me estoy preparando para eso. Genial. Empezamos a rodar en marzo, la película la protagoniza Jaime Lorente y la dirige Quique Maillo, bueno, y nada, muy entusiasmado porque el guión es muy entretenido y está muy bien el guión. Pues entonces, estaremos pendientes. Nada, con eso tengo suficiente ya. Pues estaremos pendientes a ello. Y bueno, Alberto, retrocediendo un poco a casi 13 años de lo que vamos a hablar, porque saltaste a la fama con la serie Narcos, pero sobre todo con ese primer papel de ese debut que tuviste en la película Celda 211, la cual te hizo ganar incluso el Goya a Mejor Actor Revelación, como digo, hace, pues eso, casi 13 años, fue en el 2010. ¿Los Goyas con el tiempo, Alberto, se olvidan o el Goya este que ganaste te sigue abriendo puertas? Bueno, no sé si el Goya me sigue abriendo puertas. Yo al margen de que tenga algunos trabajos mejores que otros, ¿no? Y yo creo que
he sabido, o sea, bueno, he tenido la fortuna también de no tener que volver a trabajar en otra cosa. También es verdad que hay veces que tengo que pedirle dinero prestado al banco, luego hago una película, devuelvo el banco, me vuelvo a quedar en cero y vuelvo a pedir dinero prestado al banco. Esta es un poco la vida del actor que trabaja como actor, ¿no? O sea, de golpe te pagan bien y duras unos cuantos meses con ese dinero y luego, si no te sale otro proyecto rápido, pues tienes que sacar dinero de donde sea. Por lo general, amigos o el banco, y pagar a tiempo, ¿no? Entonces, y yo estoy afortunadamente dentro de ese porcentaje mínimo de actrices y actores que viven de la profesión, ¿no? O sea, que digamos, soy un privilegiado en un medio en el que todavía no tenemos una ley que nos proteja de las dificultades propias de la profesión, ¿no? Que son la intermitencia en el trabajo, o sea, que los pagos de Hacienda, si tú un año cobras 50.000 euros porque has hecho un proyecto y de golpe te has embolsado 50.000 y al año siguiente no cobras nada, Hacienda te va a pedir exactamente lo mismo que pagaste el año pasado. Y tendrás que juntar el dinero para pagar el porcentaje de esos 50.000 como si este año los hubieras cobrado también. Entonces dices, no, perdón, es que yo mi trabajo no es fijo, no es que yo cobre 50.000 euros todos los años. O sea, no puedes hacer esa, porque es que al final la gente tenemos que pedir, o bueno, en el mejor de los casos, si estás trabajando, pues bueno, ya pagas lo que sea, pero al final la mayoría de la gente tiene que pedir dinero prestado para pagar eso a Hacienda y luego pagar los intereses de un préstamo. O sea, y esta ley está aprobada en el Senado desde hace 5 años, pero todavía no está articulada, no está en funcionamiento. O sea, hace poco me ha llegado un mail de la Unión de Actores contándonos que parece ser que por fin sale, después de 5 años. Entonces yo, sinceramente, creo que aquí hay una vendetta con el sector audiovisual, vendetta política. No sé si es que piensan que somos unos, no sé, esta cosa que tratan de menospreciarnos diciendo son unos cuentacuentos. Digo, bueno, a ver qué hubierais hecho sin los cuentacuentos en la pandemia, ¿no? Exactamente. Que os alegraran la vida, o que os contaran historias, o que con los cuales llevar a vuestros niños al cine, ¿no? Al final de cuentas, en Francia, que tuve también la suerte de trabajar hace poco, es una profesión respetada, no idolatrada, pero respetada por lo menos, ¿sabes? Por lo menos, que dices, bueno, o sea, se respeta al sector y que además hay un cuidado que tiene que ver con la realidad del sector. Que es que no es un trabajo fijo, es un trabajo intermitente, entonces no se le puede cobrar anticipadamente por un gasto que supone Hacienda que va a haber, con unas ganancias que supone Hacienda que va a haber el año que viene. Es que es irreal, no es real. Entonces, bueno, yo también siempre ando preocupado un poco por esto. Si bien no es una cosa que me afecte a mí directamente, porque yo he tenido la fortuna de no parar de trabajar y mucho de eso es posible que tenga que ver con el Goya, que me dieron, pero ya con 44 años que tengo y ya 15 años desde que empecé a trabajar profesionalmente, no he tenido que volver a poner cañas. Eso ya dice mucho. Pues sí. Yo creo que ya, si bien el Goya me abrió una puerta enorme, yo creo que ya también ha sido construcción mía propia de ir mejorando como actor también, de ir profundizando, de ir arriesgando más como intérprete y de ir afrontando riesgos, ¿no? Entonces a mí no me llaman porque sepan que tengo un Goya, me llaman porque han visto Narcos, o porque han visto Overdose, o porque han visto El silencio del cazador, que es una película argentina que hice, en la que hice una película con la que estoy muy contento también. Entonces, bueno, pero por supuesto que el Goya fue una entrada al campo de juego con muy buena luminaria, por decirlo de alguna manera. Pues sí. Bueno, y es verdad que también te abrió puertas de rodajes que has tenido en tu país, en Argentina, también has rodado en México. Y tú que me hablabas de Francia, de esa visión, de ese respeto que se le tiene, me gustaría saber, ¿en Latinoamérica cambia mucho allí la percepción de la cultura y del cine respecto aquí a España, o están también parecidos? Y es que hablar de Latinoamérica en ese aspecto es complicado, porque en Argentina, por ejemplo, Argentina es un país con una tradición cultural muy, muy, muy grande, pero muy vapuleada
en las últimas décadas. O sea, de hecho, el cine también es un medio muy castigado, ¿no? O sea, no recibe el dinero que necesita, porque, a ver, las producciones de cine son carísimas. O sea, aquí hacer películas es muy caro. Si no hay ayudas del Estado es que no habría cine, es que no existiría el cine. A ver si esto va entrando en la cabeza de la gente, ¿no? Que esto con los subvencionados. Bueno, es que no dan las cuentas para pagar lo caro que es un día de rodaje. Puede costar 30.000 euros o 20.000 euros. Entonces, y estoy hablando de sueldos. Entonces ese dinero, si no hay ayudas del Estado, es imposible. Y en Argentina, si bien culturalmente la gente, el plan es, ¿qué hacemos? ¿Cine o teatro? De hecho, Buenos Aires, hasta no hace mucho, yo creo hasta hace 10 años, era la ciudad donde más obras se estrenaban de teatro en el mundo. Más que Broadway, más que Londres, más que Los Ángeles, que Nueva York, o sea, nada. El lugar donde más obras se estrenaban de teatro, contando el teatro off, por supuesto, que es lo que más hay en Buenos Aires. En Buenos Aires hay mucho más teatro off que teatro oficial, esto por descontado. Entonces, bueno, en la sociedad hay una mirada muy respetuosa por el arte, pero en la televisión hay un ninguneo o sea, ves unas cosas que son imposibles de ver, que para mí son un insulto a la inteligencia del ser humano, directamente. Cosas así grotescas, machistas, como la tele de Berlusconi, ¿no? Sí. O sea, tetas, culos y aplausos, ¿no? Y papelitos cayendo del cielo, o sea, una mierda. Perdón que hable así, pero es que estoy bastante molesto con lo que nos venden, con lo que pretenden que nos comamos la gente en nuestra casa. Yo ya no veo la televisión, por ejemplo. O sea, yo veo lo que quiero ver. Pues sí, es lo mejor que hace muchas veces. Tengo la televisión para ver una peli que quiero ver o la serie que quiero ver, pero yo no pongo la televisión de fondo en mi casa jamás. Que además creo que es un lavado de cerebro delicado y peligroso, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esta televisión la veo en México también, lo que pasa es que en México yo encuentro menos respeto por el teatro off y por el cine que lo que sí veo en Argentina, pero creo que tiene que ver con tradiciones culturales. Argentina se formó con la escapada de Europa de muchísima gente con mucho talento que huía del desastre que había en Europa y entonces, bueno, no recuerdo qué escritor famoso decía, nos llevamos los tanques, decía. Los tanques me refiero a la gente como muy inteligente, con muchas capacidades, grandes escritores, y eso formó una tradición también, en México también, sobre todo con la Guerra Civil Española, hubo una avalancha de inmigración, pero los comienzos de siglo fueron un recibir científicos y profesionales y escritores y pensadores, que eso generó, claro, formar una sociedad con esos elementos tan fuertes en el medio, pues la sociedad se va creando también en base a esos elementos de referencia, que eran grandes escritores, pensadores, cineastas, directores de teatro, profesores de teatro. Entonces, claro, ahí tuvimos esa fortuna, ¿no? Pues sí. Y Alberto, te iba a preguntar porque he leído que aunque los papeles de malvado, los papeles de malo, te han dado pues muchas gratificaciones, muchas satisfacciones, también es verdad que te gustaría ya volcarte un poco a otro tipo de papeles, otros papeles, como tú comentabas en otra entrevista, más humanos. Y a mí me gustaría saber si es más fácil para un actor hacer papeles que sean más o menos parecidos a como uno es en realidad, en la vida real. Bueno, yo solo puedo hablar por mí, como mi experiencia como actor, pero bueno, a ver, bueno, más humano. Los humanos también tenemos las miserias que tienen los malos personajes, o sea, digamos, no sé si que realmente pienso, ¿no? En realidad, es verdad que he ido desarrollando una serie de hijos de puta uno detrás de otro, interpretándolos, que al final pues, yo encuentro que se me da un poco bien y que me han traído más ofertas de trabajo, pero claro, me ofrecen a un hijo de puta y yo digo, hostia, ya está bien un poco, ya. Yo es que yo me considero una buena persona, sobre todo.
y quiero visitar un poco más esa parte, porque para mí ser actriz o actor no es ponerse en la marca y decir el texto. Eso lo hace cualquiera. Cualquier ser humano se pone en un lugar y dice lo que tenga que decir. No, ser actriz o actor es crear la ilusión en el espectador de que es otra persona y crear otra realidad distinta que no tenga nada que ver con la propia. O bueno, hay veces que si te toca un personaje que por carácter es muy cercano al tuyo, bueno, tendrás que ver cuánto le das de ti y cuánto no, digamos, ¿no? Pero eso ya es una elección de la actriz, del actor. Yo creo que es mucho más difícil crear un personaje que está alejado de uno, por supuesto. Porque crear cómo piensa otro personaje, yo considero o yo por lo menos tengo que hacerlo, pero bueno, también me voy a mojar un poquito. Yo lo que veo también es que la dificultad tiene que ver con observar la vida y observar a las personas y aprender de psicología. O sea, según el carácter que cada uno tenga, los centros energéticos van a estar dispuestos en una parte distinta del cuerpo y la propia anatomía del cuerpo va a tener una disposición distinta en base a la disposición de esos centros energéticos. Si uno no tiene ni idea de lo que estoy hablando, tiene que ponerse a estudiar. Porque, o sea, es que Meryl Streep, tú no llegas a ser Meryl Streep o a trabajar como trabaja ella porque te pones en la marca y abres la boca y dices el texto que ha escrito el guionista, ¿no? Perdón. Hay un trabajo y una investigación y un talento de años de compromiso, de años de investigación, de años de acierto y de errores. O sea, no cualquiera llega a hacer lo que hace Javier Bardem con un personaje. Exactamente. Entonces yo valoro mucho nuestra profesión y valoro mucho el pelarse el culo trabajando. Entonces, así de clarito lo digo. O sea, aquí es bueno, eso es como un deporte de alto rendimiento. ¿Quiénes van a competir en las Olimpiadas? Los mejores, ¿no? Bueno, pues ya está claro. Pues sí. O sea, porque lo digo sobre todo porque estoy un poquito molesto con la intrusión laboral que hay ahora en el medio, que a mí no me afecta porque yo tengo 44 años y yo ya más o menos me he construido una carrera y ya no habla por mí solo el Goya, sino, bueno, qué sé yo, si hablamos de premios, pues hay algunos por ahí. Sobre todo los que más ilusión me hacen son los de la Unión de Actores, por ejemplo, que son los premios que te dan los compañeros, ¿no? Que tengo 2 de ellos. O sea, que también es un abrazo así de la profesión y de las compañeras, de los compañeros, que me llena el corazón. Por supuesto que el Goya es una maravilla, pero es distinto. Sí. Pero a lo que voy es que digo yo, o sea, ahora cualquiera es actor. Vamos a ver, yo enciendo la televisión, veo estas series que están de moda, que yo no entiendo por qué coño están de moda, perdón, pero veo estas series y digo, pero esto, perdón, pero esto es una mierda. Pues, o sea, ¿qué calidad artística le están ofreciendo a la gente? Pero porque había un yo dicho creo... muy viejo que decía, coma mierda. Claro, pero yo creo, Coma Alberto... mierda, tantas moscas no pueden estar equivocadas. Y yo no, pues yo no quiero ser una mosca que coma mierda, señores. O sea, a lo que voy es que ser guapo o guapa, estar bueno o estar buena, no te transforma porque te pongas en la marca y digas el texto de guionista. No eres actriz, no eres actor. No, lo siento mucho, damas y caballeros, no es así. Sí, y además mucho poder, que lo hablábamos la semana pasada también con Aria Benmark, otra actriz, y lo hablamos, el poder que tienen las redes sociales. Es decir, que todo el mundo hoy en día en las redes sociales cuelga su vida y en muchos castings, que eso lo hemos hablado mucho aquí, se le da más valor a eso, a lo que tú mueves por redes sociales, que a tu experiencia, a tu conocimiento o a tu, digamos, aprendizaje que hayas tenido. Y eso también no debería ser así. Sí, son todas paparruchadas. Paparruchadas que van a terminar en que de esos que trabajan en estas series que están de moda ahora y que, perdón, pero que me parecen una mierda, van a terminar trabajando profesionalmente 3 o 4 de ellos, los que se pongan a estudiar. Y los que no se pongan a estudiar terminarán haciendo 1, 2 o 3 papeles en los que siempre harán de sí mismos hasta que ese personaje se agote, porque ya
ya digamos, bueno, pues ya te conozco a ti todo, ya no te quiero ver. Yo hoy los hablaba con mis alumnos. Yo tengo una escuela de interpretación con mi pareja, Sí. es un proyecto suyo al que yo me sumo. Ella es muy buena profesora y de hecho yo estoy basando mucho de los últimos trabajos que he hecho, me he basado mucho en el trabajo que ella realiza, que es una fusión de estudio de la caracterología con el estudio de la anatomía y de los centros energéticos del cuerpo, según el carácter. Y esto a mí me ha abierto una ventana al trabajo que yo ya había hecho y que hice con Juan Carlos Corazza y al trabajo que ya había hecho en Argentina durante 4 años y medio. Yo me he pasado la vida estudiando, y currando y rompiéndome el lomo para ser el mejor actor que pudiera llegar a ser. Y esto no va a terminar hasta el día en que me muera. O sea, así va a ser hasta el día en que me muera. Y yo lo que me doy cuenta es, digo, vamos a ver, chicos, hoy he hablado con ellos, ¿no? Y digo, todo depende de qué artista quieras ser tú. Si tú estás en el arte o quieres ser actriz o actor porque te encantan los aplausos, los premios y tu ego come como loco, bueno, vale. Ahora, si tú quieres ser una actriz como Meryl Streep, o acercarte, por lo menos, o tener esa meta, digamos, y ya llegarás hasta donde tú puedas llegar, el camino es otro. Pues sí. El camino es un camino de trabajo, de empeño y de sacrificio muy, muy grande. Y esto, en el día de hoy, con las redes sociales y con la inmediatez y la cantidad de bombardeo de información que hay, es una dificultad extra para los chavales. Y antes de venir a la entrevista, hablaba con un amigo fotógrafo profesional, 30 años de carrera, un fotógrafo del carajo, que está que no tiene trabajo, porque ahora las producciones de fotografía las hacen las revistas unos chavales que tienen 23 años o 24, que yo he ido hace poco a una fotos de una revista y yo lo miraba y digo, pero además como estrellas de cine de Hollywood, digo, pero ¿tú quién eres, chaval? Pues sí. O sea, irrespetuosos, soberbios y que se creen que se la saben todas. Digo, pero vamos a ver, chicos, que esta foto que estás haciendo tú la hago yo, que tienes todo en automático, que te he pillado. Estás haciendo aquí el papel de que eres la hostia, pero que esta foto te saco la cámara y con un buen iluminador, así es que te hago una foto yo mejor. Entonces a mí lo que me pone de los nervios, por un lado, es la soberbia de decir, oye, si yo no sé un carajo de la vida, lo que tengo que hacer es aprender de la vida. Si yo no sé un carajo de fotografía, lo que tengo que hacer es mirar a quien sabe de fotografía. Si yo no sé un carajo de interpretación, pues tendré que ir a estudiar, o si no quiero ir a una escuela, porque creo que voy a ser autodidacta, como lo fue Heath Ledger. Heath Ledger fue un actor autodidacta, no se formó en ninguna escuela. Bueno, era un actor de la hostia, muy bueno. Ahora, ¿qué le pasó a ese chaval? Se murió de una sobredosis de ansiolítico, no sé qué tomaba. O sea, no tuvo un soporte emocional, o un guía o algo que lo contuviera, y se lo comió la industria, porque esta industria es un tiburón. Pues sí. Esta industria come y defeca así, que no le importa nada. Entonces hay que saber cuidarse uno, pero si uno quiere ser un artista, pues tendrá que construir en el camino del arte, no en el camino de fagocitar a quien esté en medio. Pues sí. Que es lo que se ve en la televisión, estos programas de come exceso que hay ahí. Perdón que me extienda tanto, pero es que estoy con este tema inflado, porque yo conozco actrices y actores que tienen un talento descomunal y que están poniendo caña. Y veo a los chavales que están trabajando ahora y digo, perdón, damas y caballeros, directores de casting, ¿qué coño os pasa? ¿Qué coño os pasa? ¿En serio? Y bueno, y luego también, pues esa es mi pelea personal, porque mi indignación personal, porque digo, bueno, qué sé yo, coma mierda, tantas moscas no pueden estar equivocadas. Pues bueno, Pues sí. igual habrá que comer mierda, no lo sé. Y Alberto, si volvieras atrás, conociendo ya toda la industria y demás como hemos hablado, ¿hubieras cogido el mismo camino de la interpretación sabiendo que lo que sabes ahora? ¿O te hubiera gustado, no sé, otro camino, por ejemplo, la política, o alguno, por ejemplo, como la música? Pues no lo sé, yo sinceramente estoy contento con el camino que estoy haciendo. O sea, yo estudié, mira, mi primer amor es la música.
o sea, y mi segundo amor es la interpretación. He terminado dedicándome a la interpretación, ¿no? Sin embargo, tengo mi estudio de música en casa, estoy terminando de armarlo porque me acabo de mudar con mi pareja a otra casa, en fin, estoy terminando de armarlo y empezar a tocar de manera profesional, proyectos propios, hacer música para proyectos, o sea, cosas, un viaje muy personal, muy íntimo. Pero porque necesito darle espacio a esa parte de mi vida, ¿no? A ese gran amor que ha sido la música desde que soy un niño. O sea, mi amor por el teatro es la misma, porque yo tenía teatro y música desde que tengo 5 años en la escuela. Entonces, claro, toda la primaria fueron mis 2 asignaturas preferidas, más la música que el teatro, pero muy, muy a la par. Y bueno, he terminado siendo actor. Yo creo que haría el mismo camino, trataría de no cometer algunos errores gordos que cometí en mi vida, pues sí, y poco más, la verdad. Y bueno, ahora porque, que tienes la el política estudio... no, la política yo con la política he tenido una relación muy fuerte, porque mi padre y mi madre han sido activistas políticos toda su vida. Mi papá falleció en el 2020 con COVID, pero ellos han sido activistas políticos toda su vida. Ellos fueron fundadores del Partido Humanista en Argentina en el 84 y yo me he criado correteando en reuniones políticas. Entonces yo de política sé mucho y me gusta hablar de política y me estoy informado de política y sé bastante de política y lo puedo decir porque estoy confiado de que es así, ¿no? Porque he estudiado mucho y porque he vivido en un ámbito político toda mi vida. ¿Dedicarme a la política? Pues no, porque sé lo difícil y lo horroroso que es. Pues sí. Porque es una cloaca. Y en una cloaca, o sea, te tienes que meter si es tu pasión, como era la pasión de mi padre y de mi madre, que era una pasión por cambiar las cosas, por mejorar las condiciones de vida, por no sé qué, un ensueño, una utopía muy, muy fuerte, muy grande, que es un poco como la que yo tengo con la música y con la interpretación. Entonces yo creo que estoy bien encaminado. Genial. Pero la política es mi tercer amor. Bueno, pues no sé si en algún momento nos sorprenderá, ahora que vas a tener el estudio, con algún disco o algo que nos pueda sorprender la música. No sé si te lo has planteado. No creo. Creo que va a ser más otro camino. Pero bueno, no, ya ahí en ese plan es una cosa tan íntima, tan personal, que voy a ir muy por lo bajito. Sí, no sé, es una cosa es una relación mía muy personal, muy distinta a la que tengo con la interpretación, que es una cosa de cara al mundo, hacia afuera, en la que hay una exposición al 100%, ¿no? Todo mi cuerpo está en la pantalla, ¿no? A veces con más ropa, a veces con menos ropa. Pero la música para mí es otro viaje. Pero bueno, no sé, qué sé yo, a ver a dónde me lleva la vida. Bueno, estaremos pendientes a ello. Y Alberto, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte una última pregunta, que esta sí es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si, Alberto, te dieran la opción un día, solamente un día, de elegir ser alguien o ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser solamente ese día? ¿Ser alguien o ser algo? No sé, me veo una imagen muy clara de Bob Marley cantando en el escenario, fíjate. Yo creo que es porque me enamoré de la música de Bob Marley y de su esencia como ser humano, ¿no? De lo que representaba para mí con 14 años, ¿no? Y ha sido como un símbolo que siempre me ha acompañado, ¿no? Como una especie de amigo entrañable que nunca he conocido, pero en mi cabeza siempre ha sido como un contacto con su sensibilidad, muy humanista, muy comprometida, muy amorosa, muy reconciliadora también, ¿no? Entonces, no sé, tal vez, es que un día es muy poco, una gira, pero no sé, Bob Marley, me hubiera gustado ser Bob Marley en un concierto así lleno de gente. Genial, pues vamos, es una de las respuestas que más sale. La semana pasada lo dijo Jorge Suquet,
también. Jordi Cole también comentó Bob Marley. Es decir, que es una de las respuestas más que ¿En más serio? salen. Sí. Vamos, la semana Hostia, pasada estuvimos ¿en con Jorge serio? y también lo comentó. Así que Bob Marley es uno de los que más eligen, vamos, en tu profesión. Qué maravilla, pues tendremos que empezar a escuchar Alpha Blondie o Groundation. Pues Alberto, ha sido para mí un placer conocerte más, conocer también, pues eso, tus pensamientos, cómo ves, pues el cine, la cultura desde tu punto de vista, que es verdad que muchas veces lo vemos solo desde la pantalla, nosotros que estamos al otro lado, y no sabemos realmente lo que se mueve detrás. Así que es un placer hablar con actores como tú y con actrices también que sean claros, que se hable de cine, de cultura y de lo que hay detrás y que también lo conozcamos nosotros, que eso también, para eso hablamos también con vosotros. Y por supuesto, también desearte que sea un 2023 pues con mucho éxito, que vaya todo muy bien, que sigas trabajando tal como has dicho, que esa racha siga y que por supuesto tengamos, los que te seguimos, la suerte de poderte ver tanto en la pantalla como en la gran pantalla, ¿vale? Pues muchísimas gracias a vosotros por el espacio, por la invitación y también por generar un espacio así, ¿no? En el que yo no sé si ya es la edad o qué, pero ya empiezo a tener pocas pulgas y ya me interesa bastante menos quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces yo ya digo lo que pienso, bueno, con las consecuencias que pueda tener, ¿no? Pero también creo que es importante en estos tiempos que nos toca vivir ser claro, ser honesto, aunque estemos en desacuerdo, pero ser claro, ser honesto y ser directo. Si no, se pierde mucho tiempo y no hay mucho tiempo para perder, ¿no? Entonces os agradezco también el espacio para esto. Perfecto, pues las gracias a vosotros, porque sin vosotros no habría espacio ni habría podcast, así que te agradezco la colaboración, tu amabilidad desde el primer momento que contacté contigo, así que lo dicho, mil gracias y un abrazo muy fuerte, Alberto. Venga, a vosotros, mucha fuerza y mucha suerte. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y llegamos de esta manera a la sección de ufología. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Javier, a Jadoga, para que nos traiga otro caso de abducción, como hace pues muchas de las semanas aquí en el podcast. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Pues ¿Cómo nada, estamos? aquí andamos una tarde más con vosotros. Perfecto, pues bienvenido de nuevo aquí al podcast y muchas gracias por estar de nuevo, por supuesto, con nosotros. Así que cuéntanos qué caso de abducción nos vas a traer hoy aquí en el podcast para deleite tanto mío como de los oyentes. Pues mira, Alejandro, concretamente no es una abducción propiamente dicha, ¿de acuerdo? Más bien se trata de un evento ovni, un encuentro con un ovni muy particular por la forma sobre todo, y comentarte, va muy relacionado con lo que sería un título de un libro de un buen amigo, que es Pablo Villarrubia, y el libro es Las luces de la muerte, ¿de acuerdo? Es decir, es un libro donde se relata, donde se recopilan casos donde estos supuestos ovnis, platillos volantes, estos artefactos, ¿no?, de otros planetas, de alguna manera interactúan con el ser humano, con las personas, pero haciéndole daño, provocándole daño, lesiones, quemaduras. Esto es lo que os voy a relatar. Y concretamente, Alejandro, nos tendríamos que trasladar a Dayton, a Texas, ¿de acuerdo?, Estados Unidos, un 29 de diciembre del año 80, ¿de acuerdo? Sí. En este caso, nuestros testigos, el testimonio viene contado por Betty Cash y Vicky Landrum, ¿de acuerdo? Ellas son amigas. Y bueno, en el vehículo donde ellas iban conduciendo también estaba el nieto de Vicky, que se llama Colby Landrum, de 7 años. El caso como tal, Alejandro, para nuestros oyentes lo puedan localizar y demás, pues toman los apellidos de ambas amigas, Cash Landrum, ¿de acuerdo? Así es como se llama este caso en cuestión. Bueno, la hora serían las 9 de la noche, ¿de acuerdo? En diciembre ya tú te puedes imaginar, Alejandro, la luz muy escasa. Y bueno, conducían por una carretera muy boscosa, y vieron una luz que se estaba moviendo entre esos árboles. Eso es lo que le llamó la atención a una de ellas. Pensaban incluso que se trataba de un avión porque estaba incluso cercano a lo que era el aeropuerto de Houston. Pero no es así. Caminando, conduciendo por la carretera, como digo, ellos se topan
con un objeto que llamó muchísimo la atención a tanto a la conductora, en este caso, como a copiloto y al nieto del copiloto de Vicky, porque era un objeto de forma de diamante. Pero imagínate, Alejandro, un diamante como tal, pero tanto por arriba como por abajo está cortado, ¿de acuerdo? Tiene como una especie de corte, es decir, no termina en pico, para que se hagan una idea los oyentes. Sí. La particularidad de este objeto en cuestión, bueno, flotando como tal, en posición vertical, muy brillante, emitía muchísima luz, y la particularidad, como te decía, es que en la parte de abajo, ¿de acuerdo?, había como una especie de tobera, una tobera por la cual emanaba una especie de llama, una llama que emanaba también, aparte, provocaba muchísimo calor, es decir, ellas notaban ese calor, esa temperatura que emitía ese objeto como tal. Y bueno, en la zona central, digamos, en la unión de esas dos formas, la que compondrían el diamante en sí, había una especie de fila de luces de color azul, que también llamó muchísimo la atención de las testigos. Cass y Landrum, es decir, Betty y Vicky, salieron del vehículo, hipnotizadas con aquella escena, no daban crédito de lo que estaban viendo, y bueno, se dan cuenta de que el nieto de Vicky estaba asustado dentro del coche, entonces vuelven de nuevo dentro del coche, y al abrir lo que es la puerta, se dan cuenta de que la temperatura del vehículo ha subido muchísimo, lo que es el metal del coche, sobre todo del picaporte de esa puerta, estaba muy caliente, Alejandro, muy caliente. Incluso, vamos, te digo, para no quemarse, tuvieron que utilizar el abrigo que llevaban para ponerlo en ese picaporte y poder ir a abrir la puerta para volver dentro del vehículo. Incluso, como detalle, como anécdota, ellas comentaban que al poner la mano, como tocando para saber la temperatura que había, ¿no?, en el salpicadero, dicen que el salpicadero se notaba blando, se notaba como blando, maleable, y la mano de ella se quedó totalmente impregnada en el salpicadero, se quedó la marca en el salpicadero. Esa también es otra curiosidad, ¿no? Bueno, asistieron a aquella escena, ¿no?, que duró aproximadamente unos 20 minutos, Alejandro, y se dan cuenta que en ese momento, a los 20 minutos, el objeto empieza a ascender, empieza a tomar altura, y se dan cuenta de otra cosa que también las deja ojipláticas. Podemos decir que al lado del objeto comienzan a aparecer nada más y nada menos la friolera de 23 helicópteros. 23 helicópteros, Alejandro. Helicópteros de doble motor, estos que llevan el doble rotor, lo que se llama el rotor en tándem. Concretamente, para nuestros amigos, nuestros oyentes, para que también puedan buscarlo y localizar el modelo del aparato en cuestión, el modelo de esos 23 helicópteros en Chinook, un Boeing CH-47, ¿de acuerdo? Ese sería el modelo Chinook Boeing CH-47. Es el modelo concreto con el que se toparon estas testigos, estas dos señoras y el nieto, y que de alguna manera parecía como que estaban escoltando a ese objeto. Una cosa singular, totalmente singular. Parece ser que tras el evento, es decir, el objeto desaparece en el aire, ellas ven que van tomando altura, seguían viendo, incluso relataban, seguían viendo lo que eran los pilotos, las luces, ¿no?, la intermitencia que emitían esos helicópteros, y aparte esa línea de luces que te decía que recubría el centro del objeto en forma de diamante. Con los días, Alejandro, incluso esa misma noche, ellos vuelven a casa, estas amigas y el nieto vuelven a casa, ¿no?, y empiezan a surgir una serie de síntomas que son mucho más evidentes en Cass que en Vicky y en Colby, en el nieto de Vicky, mucho más evidentes. Entre ellos, síntomas digestivos, sobre todo vómitos, náusea, diarrea, mucha debilidad, ya se encontraban que no tenían fuerza, quemazón en los ojos, quemazón ocular, eso también era algo muy particular, y, Alejandro, como si hubiesen estado expuestas al sol, había quemaduras solares en la piel, algo también muy curioso, quemaduras solares. Tanto que incluso Betty Cass tiene que ingresar en el hospital porque ella no se encontraba con fuerza, ¿no? Ella no se encontraba bien, como relataba, porque empiezan a aparecerle en la piel grandes ampollas, es decir, quemaduras incluso ya de segundo grado, debido a la exposición, como ella decía, a ese objeto. Empieza a perder el cabello se dice que se le caía a jirones, el cabello salía solo, se le caía. Y bueno, ella también incluso comentaba, ¿no?, porque sale posteriormente, esto es desde el año 80, como te comentaba, ella luego sale en televisión en un programa, en el año 85, allí en Estados Unidos, y decía
que esa exposición, es decir, ese rato que ella estuvo expuesta al ovni, a esa visión, eso le había provocado un cáncer de mama concretamente. Eso es un poco como decían estudiosos, médicos y demás, científicos, que no tenía por qué ser así, porque, por ejemplo, a su amiga Vicky no le había originado nada parecido. Con los años lo que le surge a Vicky son unas cataratas, pero claro, hablamos también ya de unas personas con una edad razonable, ¿de acuerdo? Metida ya en unos años. Entonces, podría ser perfectamente algo relacionado con la edad. Es más, decía un radiólogo que la estuvo estudiando el caso de estas dos personas, que decía que esos efectos, los efectos que ellos habían tenido, tanto de tipo dermatológico en la piel, ¿no?, como esa quemazón en los ojos o esas quemaduras, como estamos comentando, son similares a una persona que había estado expuesta a una radiación ionizante o a radiación infrarroja, ¿de acuerdo? Ellos decían entonces que, claro, que aquello, seguramente ese objeto había estado desprendiendo una radiación que le había provocado esas quemaduras en la piel. Eso sí, lo desmiente otro investigador, concretamente ese diagnóstico que hace este radiólogo lo desmiente otro investigador. Concretamente, Alejandro, perdón, que tengo la voz un poco tomada, concretamente este investigador decía que esos síntomas habían aparecido de forma muy rápida, y eso indicaría algo como lo que pasó en Chernobyl, ¿verdad? Esas personas que estaban expuestas allí a una radiación, a unos valores elevadísimos de radiación. Entonces, eso indicaría incluso a estas personas sometidas a esa alta dosis que decía este radiólogo de esa radiación ionizante, eso tendría que haberle provocado la muerte a los días. Y no fue así, no fue así de esa manera. Es decir, entonces había ahí una incompatibilidad entre lo que comentaba este investigador, lo que decían los testigos y lo que comentaba el radiólogo, ¿no?, ese médico radiólogo. Por tanto, como decimos, ¿no?, estaba más relacionado, decía este investigador, estaba más relacionado esos daños que se habían originado en la piel, en el cuerpo de ambas testigos, estaba más relacionado con lo que era una contaminación química basada en aerosoles, ¿de acuerdo? Algo más así, Alejandro, no tanto una radiación ionizante, sino como una contaminación química por aerosol, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaban comentando. Bueno, aparte de eso, durante años, los tres testigos, además, las dos amigas y el nieto de Vicky, estuvieron presentando incluso una queja a la base de la Fuerza Aérea de Bergstrom, ¿de acuerdo?, que era la más cercana allí a la zona. Y bueno, de alguna manera, lo que le indican ellos es que contrataran a un abogado para que lucharan de alguna manera por obtener una compensación económica, ¿no?, por esas lesiones que le habían originado supuestamente ese objeto y esos helicópteros, ¿no?, que ella, claro, los quería siempre relacionar con lo militar, con la Fuerza Aérea Americana, con la Fuerza Aérea estadounidense. Ellas pidieron la friolera de $20 millones de compensación, ¿de acuerdo? 20 millones de dólares, mucho dinero, pues demasiado dinero. Y como digo, de alguna manera eso, ¿no? Es decir, ellos decían, me refiero a la Fuerza Aérea, de alguna manera se intentaban escudar, comentaban que ellos no tenían ningún informe previo de salud de estas testigos, ¿de acuerdo? De los testigos, no había ningún informe de salud previo, por tanto, no sabemos si ya esa persona, de alguna manera, pues tenía esa enfermedad, todavía no había dado la cara de alguna manera, o había un componente genético que la hiciera mucho más, en este caso, proclive de desarrollar esa enfermedad, como era el cáncer de mama, por ejemplo, el que había padecido, como te comentaba, Betty Cass, ¿no?, el cáncer de mama con los años, ¿no?, como estábamos comentando. Decirte también que hasta el año 1986 fue cuando un juez desestima el caso, concretamente, señalando de que no había prueba, eso es lo que decía el juez, de que esos helicópteros fueran americanos, fueran estadounidenses, ¿de acuerdo? Y no había ningún tipo de prueba para ello, para demostrar que eran así. Ni había, fíjate lo que te digo, ninguna agencia en Estados Unidos y en el mundo que tuvieran un aparato, eso es lo que decían, claro, con forma de diamante. Esa era otra cuestión también. Esto no es nuestro, señores. Ese objeto tan extraño no es nuestro. O eso querían ellos indicar. Podría ser un prototipo. También se ha hablado mucho de eso. Un prototipo militar que de alguna manera estaba escoltado por esos 23 helicópteros, por algún motivo. O lo
que pensamos y los que creemos todavía en que eso podría haber sido un objeto extraterrestre, igualmente tendrían algún tipo de motivo para que fuera escoltado por esos aparatos, como decían, eran unos helicópteros de color negro, unos helicópteros que son muy comunes. Ella lo vio, ese helicóptero, se lo enseñaron, puede ser este, dice, ese mismo fue. Y lo identificaron, parece ser, dentro de un catálogo de helicópteros, como te comentaba. Con los años, Alejandro, con los años incluso se hicieron unas mediciones in situ, en terreno, de radiación, ¿de acuerdo? En el escenario donde en este caso ocurrió todo el evento. Sí. ¿Qué ocurre? Vamos a ver, hay una cosa ahí muy interesante, y es que la radiación gamma de alta intensidad no deja residuos, ¿de acuerdo?, que puedan ser con los años o con el tiempo medidos, no deja residuos en objetos, es decir, ni en el coche, ni en el terreno, pero sí deja daños en personas, que podría estar relacionado, si nos quedamos un poco con ese diagnóstico que hizo el radiólogo, podría estar relacionado con esa supuesta radiación ionizante a la que estuvieron sometidas las testigos, ¿de acuerdo? Y bueno, de alguna manera se ve con el tiempo se descubre de que había un informe médico, concretamente de Betty Cass, de acuerdo, que era la señora a la que más le afectó, sobre todo a nivel dérmico y a nivel de pelo, a nivel, digamos, le provocó como una especie de alopecia, ¿no? Se le caía el pelo. Se descubre con el tiempo, que eso ella no ha hablado, ni comentó nada, ni siquiera en esos programas de televisión, donde se hicieron bastante asiduas, parece ser que de alguna manera ellas querían ganar dinero, ¿no?, a toda costa, ya que no le habían pagado esa indemnización que ellas solicitaban al gobierno de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, lo tienen que ganar en televisión, en esos shows, ¿no?, de televisión. Y bueno, decían que había un informe que Betty Cass sufría de alopecia areata, ¿de acuerdo? Es decir, es una enfermedad autoinmune, que la cual lo que te provoca es eso, pérdida del cabello, ¿de acuerdo?, de alguna manera. Y eso fue antes del encuentro, Alejandro. Es decir, existía un informe que ella no comenta nada, existe ese informe médico donde sufría esa enfermedad. Por tanto, esto es un caso un tanto particular, como decíamos, muy relacionado con esas luces de la muerte, de las que también habla mi buen amigo Pablo Villarrubia, el brasileño, el ufólogo brasileño, en su libro. Y bueno, un caso que, como digo, deja secuelas en estas personas, pero que no sabemos si estuvieron relacionadas directamente con el encuentro, excepto, obviamente, las quemaduras. Las quemaduras sí fueron provocadas por esas altas temperaturas a las que ellas estuvieron expuestas, o incluso se hablaba, como digo, exposición a esa radiación ionizante que le provocó incluso ampollas en la piel a Betty Cass, a la otra señora también, a Vicky Landrum también, obviamente, y al niño, pero en menor grado. Y bueno, te iba a preguntar porque me he quedado con una duda. Los 23 helicópteros que volaban, ¿ellas vieron en algún momento algún ser extraterrestre o algo que los pilotara? ¿O no vieron a nada pilotándolo? ¿O esa duda me ha quedado? No, esos helicópteros como tal, ellas simplemente apreciaban en el cielo la silueta del helicóptero junto a la gran forma de diamante, ese objeto en forma de diamante que te comentaba, pero ellas no llegaron a ver en ningún momento, no relatan nada así relacionado con el avistamiento de algún ser, alguna entidad que tripulara o en los helicópteros, que tenían más bien pinta de ser aparatos de aquí, aparatos terrestres, ni siquiera tampoco en el objeto, porque el objeto ellas en ningún momento hablan ni de ventanillas, ni de nada absolutamente o alguna escotilla, nada. El aparato como tal estaba flotando en el aire, la línea de luces central, le llama mucho la atención esa llamarada, ¿no?, que parece que de alguna manera era como un sistema de combustión, ¿no?, era como el sistema de transporte de ese objeto, y bueno, que se utilizaba de alguna manera seguro para desplazarse, porque incluso el objeto cuando va subiendo hacia arriba, la llamarada sigue estando en la parte baja, como de alguna manera un sistema de propulsión, ¿no?, un sistema de propulsión. Pero no llegaron a ver ningún ser en la nave ni en los helicópteros. Y tampoco tuvieron ni fuera tampoco de ningún... Eso, que simplemente se quedó en esos objetos que quedaron ahí, pero que nada... Exactamente. Eso, no tuvieron ningún tipo de contacto. Es un encuentro, podríamos decir, sería casi de un segundo tipo, ¿no? Un encuentro del primer tipo, segundo tipo, por eso. Más bien un segundo tipo porque ven el objeto como tal, pero no hay una relación, no hay un encuentro
con lo que sería un ser extraterrestre, que ya estaríamos hablando, si se establece esa conexión, ya estaríamos hablando de un encuentro del tercer tipo, como la famosa película de Steven Spielberg, Encuentros en la tercera fase. Pues sí. Se le diría eso, un encuentro del tercer tipo, porque ya hay un contacto con un ser. Aquí sería un encuentro del segundo tipo, porque no es una luz en el cielo, que sería del primer tipo, sino que ya están definiendo incluso la forma, la figura del objeto, y casi que hay una interactuación con el objeto Sí. a través de lo que serían estos daños que reciben los testigos. Pues un caso muy interesante y muy apasionante, este caso de esta Betty DeVicki allí en Texas en el año 80, que la verdad muy curioso por eso, por lo que tú también comentas, por ese tipo de avistamiento sin ningún contacto extraterrestre con un ser en sí. Así que la verdad que un caso muy, muy impactante y que la verdad seguro que ha gustado muchísimo también a los oyentes. Pues Javier, te doy las gracias de nuevo por haber estado con nosotros y, por supuesto, como siempre, te esperamos por aquí para más casos de abducción y más casos también de este tipo, que cada vez que nos lo traes, pues nos fascina, o por lo menos a mí me encanta escucharlos, ¿vale? Pues ahí estaremos para preparar el siguiente programa, Alejandro. Encantado, como digo, de compartir siempre con vosotros. Me gusta eso, ¿no? Compartir este tipo, no sé cómo decirte, son temas, de alguna manera, que hay mucha gente que rehuye de ellos, pero en los últimos años ha surgido una comunidad, no vamos a decir ufológica, porque el ufólogo es el que estudia este tipo de casos, sino aficionados a la ufología. Siempre han existido. Pero es verdad que como digo, todo lo que está ocurriendo actualmente en Estados Unidos, que están poniendo de nuevo, están sacando a la palestra todos estos encuentros, sobre todo militares, ¿no? Militares que se están topando con esos objetos que ellos mismos dicen que no tienen explicación, ¿no? Sobre todo por la forma en la que se desplazan, en la que se mueven, cómo cambian de medio, es decir, que pasan de un medio acuático a un medio aéreo, a un medio espacial, es decir, que se trasladan en esos medios con una facilidad espectacular, que ellos, como dicen, nunca hemos visto algo similar, y son personas que tienen muchísimas horas de vuelo, muchísima experiencia manejando estos aparatos, estos cazas, ¿no?, donde ellos se mueven. Incluso ellos dicen que esos cazas no son capaces de alcanzar a esos objetos, ¿no? Darle cazas, nunca mejor dicho, válgame la redundancia, y alcanzarlos no pueden, Alejandro. Es decir, es una tecnología la que se emplea, la que emplean estos aparatos, estos artefactos, que tampoco sabemos si son prototipos de otras naciones. Eso es lo que siempre se ha dicho. Eso es algo que además tú que eres un apasionado de la historia, sabrás perfectamente desde el origen de la Guerra Fría, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues veíamos enemigos en todos lados. Era así, estábamos viendo enemigos en todos lados. Eso siempre ha ocurrido después de todas las guerras, ¿no? Y bueno, de alguna manera parece ser que esas potencias siempre quieren ser las primeras en cuanto a desarrollos tecnológicos. Y claro, en cuanto se topan con algo así en el cielo, algo que no tiene explicación, lo primero que ellos hacen es señalar y decir, no van a decir que son extraterrestres, claro, aunque pueda parecerlo. Ellos lo que van a decir que es una potencia enemiga, que ha desarrollado una tecnología que está muy lejos de lo que ellos han llegado a alcanzar. Es decir, pueden utilizar física inversa para conseguir esos vuelos tan imposibles, o esos movimientos que, como digo, que son casi... podrían provocar, si son aparatos, Alejandro, que estén pilotados por alguien dentro de ese mismo aparato, acabarían con la vida de esa persona en cuestión de segundos. Es decir, lo que son las fuerzas G, que tendría que recibir, que tendría que soportar ese piloto, son bestiales, son imposibles, como te estoy diciendo. Es decir, el piloto acabaría totalmente destrozado dentro de ese aparato, dentro de ese artefacto. Por eso también se habla que pueden ser dirigidos, es decir, dirigidos a distancia. Entonces, como te digo, la Guerra Fría siempre, pues podemos estar perfectamente dentro de un escenario similar al de la Guerra Fría, y como digo, vemos enemigos en esos objetos hace años, y esto como curiosidad también incluso para los oyentes, en ciertos proyectos que desarrolló Estados Unidos, proyectos como por ejemplo el proyecto Signo, o el proyecto Rencor, o el proyecto Blue Book, el proyecto Libro Azul, que de eso también hay una serie muy interesante. Se decía, siempre terminaban, eso para resumirte, Alejandro, siempre terminaban indicando que todo tenía una explicación. Todo tenía una explicación. Una explicación lógica. En ningún momento dijeron, son extraterrestres, vienen de fuera.
al revés, siempre pedían que cuando se comentara y se hablara de estos temas, se dijera, no son extraterrestres, son de aquí, son aparatos de aquí. Ahora no sabemos qué son. Eso siempre ha ocurrido, Alejandro. Ese tipo de proyectos al final determinaban siempre que lo que se encontraba en el aire no era ninguna amenaza para la nación, ni siquiera para las fuerzas aéreas. No eran una amenaza. Ellos pensaban totalmente lo contrario. Hay un caso que es por el cual surgen este tipo de proyectos, el proyecto Signo concretamente, por el cual lo que intentan es estudiar para saber qué es eso, qué es lo que está ocurriendo ahí, qué son esos objetos, por qué están ahí, por qué se mueven de esa manera. Y es el caso Mantel, en el cual un piloto persigue uno de estos objetos y ese piloto, eso es en los años 40, te estoy hablando, mediados de los 40, ese piloto llega a un momento que el avión se estrella, se destroza y no había ninguna explicación. Es decir, decían que podía estar persiguiendo cualquier cosa. Se hablaba de Venus, se hablaba de un satélite. ¿Cómo vas a perseguir a Venus? Una persona con tantísimos años de experiencia, tantas horas de vuelo. No tenía sentido. Pero como ellos no sabían dar una explicación racional, lo que decían era eso. No, se ha confundido este piloto y lo que estaba persiguiendo era Venus. Fíjate tú hasta dónde podían llegar. Pues sí. La mentira del gobierno de los Estados Unidos. Ocurre exactamente lo mismo hoy día. Yo digo muchas veces que esto que se está ahora solicitando, que se desclasifiquen documentos, ovnis, yo pienso, Alejandro, que esto va también, digamos, vamos a comentar, podría tratarse de la excusa perfecta para que se aumente el presupuesto militar. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hay ahí puede ser peligroso. Ya ellos dicen que sí puede ser peligroso hoy día. Por tanto, necesitamos armarnos hasta los dientes. Una manera, un motivo para eso, para que el presupuesto en armamento sea muchísimo mayor. Están justificándolo, ¿de acuerdo? Antiguamente no. Antiguamente decían que no era ningún peligro. Hoy día parece ser que, claro, con todo lo de la guerra, que ya también lo hemos comentado en otros programas, la guerra en la que estamos sumergidos el mundo, ¿no? Con todo esto de Ucrania y demás, que al final somos todos afectados, aunque no estemos allí, pero somos todos afectados, lo estamos viendo en los precios de los artículos, de la gasolina, del gas, etcétera, estamos viendo así, y muchos que también se aprovechan, por supuesto, también lo digo ya aquí ahora en el directo, se aprovechan, obviamente, de esa situación para subir los precios. Es que todo ahora viene de Ucrania, parece ser, ¿no? Sí. Parece que todo viene de Ucrania. Exactamente. Pues lo que te digo, parece ser que de alguna manera las grandes potencias, yo te estoy hablando ahora mismo de Estados Unidos, parece ser que el telón de acero vuelve de nuevo a caer allí en Rusia, porque igual que con China, los países comunistas ocurren así, ocurre de esa manera, son mucho menos transparentes, pero Estados Unidos está hablando claramente. Eso que está ahí puede suponer una amenaza. ¿Pero qué es eso? Eso es lo que no sabemos. Esperemos que dentro de poco pues tengamos nuevos informes que desvelen o de alguna manera aporten algo de luz a toda esta trama que, la verdad, interesante por supuesto, pero también un poco rocambolesca. Pues sí, y para ello pues, tendrá que venir tú y decirnos eso, qué pasa, qué no ha pasado, y que tú también pues nos comentes toda la actualidad que haya y también junto también a los casos que nos traes cada semana. Pues Javier, muchas gracias de nuevo y por supuesto aquí te esperamos de nuevo para que nos pongas al día en ufología y en estos casos tan apasionantes, ¿vale? Perfecto, Alejandro, un abrazo grande. Un abrazo. Y llegamos de esta manera a la sección de música de esta semana y bueno, estábamos escuchando el último single de ese EP que salió hace poquito, que ahora nos va a hablar pues su autor, su músico y su cantante, Rubén Noel. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludarte. Igualmente, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto, Rubén, antes que nada, bienvenido aquí al podcast de la cultura y sus locuras. Muchísimas gracias por invitarme, para mí es un placer y nada, vamos a pasar
un buen ratito aquí en una charla entre amigos contándonos cositas. Genial, pues Rubén, te presento para el que pues no te conozca, aunque ahora hablaremos de esa trayectoria que lleva, pues bastante conocida. Eres músico, cantante de Sant Boi de Llobregat, de Barcelona, y decía pues eso, que estás de promoción, estás con tu nuevo EP que sacaste pues hace poco, casi 2 meses, que se llama Parte de mí, con ese último single que escuchábamos ahora en la introducción, que se llama No vale la pena. Lo primero que me gustaría pues que nos contaras, ¿qué puedes hablarnos sobre él? Pues Parte de mí para mí es un viaje introspectivo sobre mi vida, sobre mis experiencias. Son canciones que yo he compuesto, son de mi autoría. Incluso algunas de esas canciones son canciones que se compusieron hace como 14 años, que han estado en el cajón, que al final por una circunstancia o por otra no han llegado a lanzarse al mercado musical nunca, y he querido rescatarlas porque son canciones en las que yo siempre confié y son canciones que quería compartir con el público, alguna de ellas como un tema que se titula Olvídate de mí, que es un tema inédito que aún no está en ninguna plataforma digital excepto en SP. Son canciones que yo he cantado en conciertos a piano y voz que hacía hace ya como más de 10 años, y que ese público que me lleva siguiendo desde los inicios, por decirlo así, conoce esa canción y siempre me comentaba que le gustaría que algún día pudiera tenerla físicamente en un EP, en un disco, y son canciones que yo he querido compartir con ese público fiel que ha estado siempre a mi lado, y bueno, pues también compartir otras canciones nuevas, otras nuevas composiciones, como un tema que se titula Empezar, y para mí es un EP muy especial porque al final es una forma de conocerme a mí a través de mis canciones, de conocer experiencias, vivencias que yo he tenido a lo largo de estos años, y a mí me gusta mucho eso, ¿no? Hacer partícipe a la gente que está siempre conmigo, de mi música, de mi vida y de mi trayectoria. Bueno, comentaba Rubén que hay canciones, eso, que escribiste hace pues 13, 14 años, pero que no vieron la luz, que en ese momento decidiste dejarlas en un cajón y ahora las has vuelto a rescatar para ponerlas en este EP. Y a mí me gustaría saber, según tu opinión, ¿siguen teniendo cabida en la música actual estas canciones? ¿O tú crees que la música, en este caso, ha cambiado tanto y la sociedad, muchas veces, ¿verdad?, lo hablamos, está tan encasillada en un estilo que hay que pensárselo 2 veces antes de hacer música? Tienes parte de razón, y bueno, tienes razón, y pienso como tú en algunas partes, y en otras he querido arriesgarme y hacer simplemente lo que yo digo, ¿no? Que es guiarme más por el corazón que por la cabeza. Si me guiara por la cabeza, simplemente, pues a lo mejor sacaría temas urbanos o temas más actuales con otro tipo de letras, de melodías, que hablaran con otro tipo de argot o utilizando otro tipo de expresiones y palabras. Yo soy un músico que realmente está un poco agarrado a esa nostalgia del pasado. Yo he sido un consumidor de música de artistas que hacían melodías y letras de las que yo considero un poco como más elaboradas, más trabajadas, artistas que de verdad son cantantes, que de verdad son autores, que son intérpretes preparados, que tienen un buen directo. Entonces yo al final es un poco lo que yo he vivido, lo que yo he consumido, y al fin y al cabo es un poco lo que a mí me ha influenciado musicalmente, tanto a la hora de interpretar como de componer. Entonces yo he querido ser un poco fiel a eso, a esos principios, a esa música que yo siempre he tenido en mi vida, y al final esas canciones pues han nacido influenciados por artistas, pues por ejemplo como Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Luis Miguel, Cristian Castro, Reik, Sin Bandera. Son artistas que yo siempre he admirado. Entonces quien escucha mi música podrá ver que dentro de mi música hay un reflejo de esos artistas también. Entonces quizá no es lo más comercial, porque hoy en día, como te digo, lo que más vende o lo que la gente sacaría si quiere pensar en números, en dinero y en vender, pues sería todo reggaetón. Y yo al final estoy haciendo música pop, melódica, romántica, y mi propuesta es otra totalmente distinta, pero más pensando eso, desde el corazón y no tanto con la cabeza. Bueno, en el 2008 participaste en Operación Triunfo, fuiste favorito en muchas galas del público. ¿Qué te aportó en su momento y también, sobre todo, si te influyó positivamente y te sigue influyendo ese paso por el programa televisivo?
pues para mí fue una experiencia increíble, simplemente el hecho de pensar que yo ni siquiera me había dedicado profesionalmente a la música hasta ese momento. O sea, yo de hecho trabajaba en un gimnasio dando clases de artes marciales y de repente pues me presenté a ese casting al que no sé si eran como 27.000 aspirantes y yo fui uno de los 16 elegidos. Entonces ya solo ese hecho te da a entender que la vida te da oportunidades, que los sueños están para cumplirlos y que las metas están para alcanzarlas. Yo sinceramente siempre pensé que eso era algo muy lejano, a lo que nadie podía aspirar, o incluso yo pensaba a lo mejor solamente seleccionan a gente, como por decirlo así entre comillas, que tienen algo de enchufe porque lo conocen o tal. Lo veía como muy complicado llegar ahí. Entonces, cuando me dieron esa oportunidad, fue como que me lo creí, ¿no? Fue como que me dio un golpe de realidad, decir, este es tu sueño, lucha por él, que es la música, y desde hace pues casi 15 años me dedico única y exclusivamente, he tenido el privilegio de dedicarme a la música, y me llevo eso, me llevo esa experiencia, esa lección, me llevo compañeros, me llevo profesores, gente del equipo, y sobre todo lo más importante eso, ¿no? De haberme dedicado desde ese momento a lo que amo, que es mi trabajo, pero no lo vivo como mi trabajo porque es mi pasión y es la música. Y bueno, un programa que te abre puertas, por supuesto, y una de ellas fue en el 2013, cuando empiezas a formar parte del grupo Lérica, dejando el grupo en el año 2020, y de 2020 a 2022 pues tienes ahí un momento de relax, por decirlo de alguna forma, de silencio, para empezar tu carrera de solista ahora en el 2022. ¿En qué momento y por qué optas de pasar de un grupo a ser solista? Yo empecé el proyecto con Lérica en un momento en el que yo en realidad estaba viviendo en México y vine a España para hacer una gira de conciertos, y mi intención era volverme otra vez a México a seguir intentando pues dedicarme a la música, ya que como te comentaba antes, muchas influencias mías también son mexicanas. Y sentía como que ese estilo podía a lo mejor llegar al público de allí, emocionar al público mexicano. Y la verdad que estaba dando muchos pasos, estaba consiguiendo muchas cosas buenas allí en México, y me pilló justamente que llegué a España y me contactaron mis compañeros para formar parte del grupo, y claro, yo me uní, decidí embarcarme en esa aventura porque era un proyecto, como te comento, ¿no? Enfocado a la balada, al pop romántico, un poco potenciando esa faceta de músicos, de compositores. Yo toco el piano, ellos tocaban la guitarra, entonces era como por decirlo así, un grupo más tipo rake, y era algo novedoso, algo que aquí en España pues yo creo que no ha existido, y si ha existido hacía años que no veía un grupo de ese estilo. Y poco a poco pues se fue yendo demasiado hacia el urbano, demasiado al reggaetón, y yo entonces ya no me sentía cómodo en ese aspecto. Y al final pues fue una cosa orgánica, y de forma natural pues ya no estábamos cómodos en ninguna de las partes, yo no me sentía bien, y al final pues como en todos los grupos, parejas, sea lo que sea, donde haya una convivencia, pues hay roces, hay rencillas. Al final cada uno decidió seguir su camino, yo decidí apostar, como te comentaba antes, por lo que siento y no tanto por lo que pienso. Si hubiera pensado, pues me quedaría ahí, pero al final yo pienso que lo mejor que podemos tener es paz mental, tranquilidad, y sentirnos felices y a gusto con lo que estamos haciendo. Y yo haciendo ese tipo de música, pues no acababa de sentirme 100% feliz, no me sentía tan realizado. Ahora quizá no tengo tantos números o tantas, no sé, discos de platino, streamings a nivel mundial, millones y tal, pero yo me siento más feliz haciendo lo que realmente, el estilo de música que realmente yo siento y me emociona. Y hablabas de México, de que también estuviste viviendo allí. No sé si un músico, un cantante como tú, español, mira por decirlo de alguna manera, con algo de recelo a otros países donde sí se le da a lo mejor más cabida o más valor a la música y a la cultura. No sé si opinas lo mismo. Bueno, siempre se dice lo de que uno no es profeta en su tierra, y a veces lo siento no solamente en España, sino a lo mejor incluso en mi ciudad o en mi pueblo. Me ha pasado muchas veces que digo,
jolín, soy de tal sitio, por ejemplo, de San Boi, o soy de Barcelona, o de España, da igual, de la manera en que lo mires, pero cuando vas a otra ciudad, a otro pueblo, incluso a otro país, te da la sensación como si te valoraran más, ¿no? Como que te queda ese sentimiento de decir, ostras, en mi sitio realmente no me siento tan valorado como aquí, me da rabia, porque yo, por ejemplo, siempre allá donde voy, digo que soy de San Boi, digo que soy de Barcelona, digo que soy de España, o sea, que al final yo me siento muy orgulloso de mis raíces, de donde vengo, y a veces no me he sentido tan recompensado por la gente de esos colectivos de los que te hablo, sea el que sea. Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en México, tenía un poco ese sentimiento de decir, en España, al final yo venía de un programa en el que cuando va saliendo otra nueva edición, pues los de las ediciones anteriores se van quedando atrás. Entonces yo veía que cada vez como que ese boom se iba apagando y tenía que buscarme una oportunidad, y aquí en España me estaba siendo muy difícil, y por eso decidí irme a México a probar suerte. Y como te decía, pues me estaba yendo bien, estaba consiguiendo cosas, y sentía un poco eso, ¿no? Sentía como ese cariño, esa admiración que aquí en España se me estaba apagando, y allí estaba sintiendo que la gente te creaba una nueva ilusión porque confiaban en ti, y aquí a veces parecía como que ya no confiaban tanto, ya eras como uno de OT de otra edición, y ahora ya hay dos más, y tú ya te has quedado atrás, te has quedado un poco en el olvido. Pues sí. Bueno, siguiendo con la música, pero yéndome un poco con tu permiso, a tu parte un poco más personal, hace poquito, el día de la lotería, has sido padre. No sé si este primer mes de esa paternidad, que por cierto, enhorabuena, ¿cómo está siendo el compaginar las labores de padre con la música? Pues están siendo bastante durillas, la verdad, en muchos momentos, porque al final un bebé al que le están dando el pecho y estás con la lactancia es bastante demandante, te hace estar despierto casi todo el día y toda la noche, porque al final se supone que es cada hora y media que le toca el pecho, pero al final es todo el rato despierto, porque a la mínima que hace un ruidito ya los ojos se te abren. Y estoy descansando muy poco en ese sentido, pero también estoy súper feliz y me siento muy muy a gusto con él, con el peque que se llama Marco. Y nada, pues es una etapa que hacía muchos años que yo quería vivir, porque la verdad que siempre he tenido el instinto paterno bastante despierto, y me siento muy muy feliz viviendo esta etapa que tantas ganas tenía de vivir. Y bueno, podrás compaginarlas con giras, conciertos ahora en este año, en 2023. ¿Tienes algo ya previsto? Sí, como yo sabía que me iba más o menos a coincidir la fecha del nacimiento con los festivos navideños y toda esta etapa en la que está todo un poquito más parado en todos los sentidos, yo lo hablé con mi equipo de Brea Records y les comenté pues eso, que desde el nacimiento, que más o menos el primer mes, más o menos hasta finales de enero o algo así, pues que como lo dejáramos todo un poquito en stand-by, el tema de la promoción, de viajar sobre todo. Por ejemplo, promociones en las que se puede hacer una entrevista a través de una llamada, videollamada, todo esto, lo hacemos todo, pero claro, el tema de viajar y estar fuera varios días o algo así, les dije que si se podía lo dejáramos un poquito aparcado para un poquito más adelante, pero sí que es verdad que ya como de cara a principios de febrero, pues empezaremos con toda la promoción que tenemos pendiente, por ejemplo en Andalucía, y ya pues también queremos empezar a darle caña y tomar forma a la gira con algunos conciertos, que próximamente, en cuanto lo tengamos con el equipo, lo iremos anunciando a través de las redes sociales. Genial, pues estaremos pendientes de ello y estaremos pendientes de esa fecha. Yo voy a aprovechar el título del último single que sacaste a la misma fecha que sacaste el EP, que se llama No vale la pena. Te voy a preguntar qué no vale la pena, según tu opinión, en la música hoy en día. Bueno, bajo mi experiencia personal, que es un poco retomando todo lo que te conté anteriormente, lo que para mí no vale la pena es hacer algo en lo que tú no te sientes 100% feliz, realizado, y sientes que estás siendo fiel a ti mismo, ya no sea solo personalmente, sino musicalmente. Yo al final creo que la música, como cualquier otro tipo de arte, como sea actuar, sea pintor, bailarín,
es un trabajo, entre comillas, que tú tienes que hacer emocionándote para que quien te vea o vea tu arte también se emocione. Entonces, contra más honesto seas contigo mismo, más se va a emocionar la gente y más rápido va a recibir eso que tú estás ofreciendo. Entonces, yo pienso que tengo que hacer lo que realmente amo y tal y como yo me siento 100% yo, siendo totalmente transparente para que eso le llegue al público. Entonces, para todo lo que no sea eso, para mí no vale la pena. Genial. Pues Rubén, antes de despedirte, sí me gustaría lanzarte la última pregunta, que sí es común a todos los invitados que pasan por aquí por el podcast. Si te dieran la opción solamente durante un día elegir ser alguien o elegir ser algo, ¿a ti qué te gustaría ser solamente durante ese día? Pues no lo sé, porque yo la verdad que siempre intento sentirme agradecido con lo que soy, con lo que tengo a mi alrededor, y me siento una persona muy afortunada. Tengo una familia muy unida, tengo amor, tengo mi hijo, en el trabajo, en lo profesional, me siento afortunado haciendo lo que me gusta. O sea, realmente creo que soy la persona que quiero ser o que me gustaría ser, y tengo la vida que me gustaría vivir si no fuera yo. Entonces, no sé si me cambiaría por nada ni por nadie, la verdad, porque me siento bastante pleno en todos los aspectos. Siempre se puede pedir más, se puede aspirar a más, pero pienso que es muy importante agradecer y valorar lo que tenemos. Pues es un ejercicio que intento hacer día a día, y por ello creo que no me cambiaría por nada ni por nadie. Pues válida la respuesta, y además no te creas que no es la primera vez que sale. Es decir, que muchos, es verdad, que no quieren cambiarse, y yo creo que optaría también por lo tuyo. No es verdad que después cambiarte por algo y demás, mejor quedarse tal como uno está, que como tú bien dices, que dar muchas veces gracias. Sí, porque a veces a lo mejor admiras a alguien o te crees que alguien que tú crees que está por encima tuyo, porque yo qué sé, porque tenga mucho dinero, porque tenga mucha fama o mucho éxito, o lo que tú consideras que crees que es éxito, y a lo mejor realmente te pones un día en la vida de una persona así y no te sentirías feliz. Dirías, es que a mí me da igual, yo qué sé, me lo invento, tener un Ferrari o una mansión, pero no tengo a mi familia, o no tengo el cariño de mi pareja o mi hijo, o no me dedico a lo que realmente me siento feliz trabajando profesionalmente. Entonces, no soy en ese sentido no es materialista, ni me fijo en... Yo intento siempre desearle el bien a todo el mundo, desearle que a todo el mundo le vaya bien, e intentar simplemente no competir contra nadie, sino conmigo mismo, para que cada día pueda ser un poquito mejor yo y sentirme un poquito más feliz, y que la gente que está a mi alrededor se sienta igual. Pues suscribo cada una de las palabras que has dicho. Así que, Rubén, te agradezco que hayas estado por aquí con nosotros en el podcast. Recuerda a todos los oyentes, Rubén Noel, ese último EP, Parte de mí, que lo pueden ya pues adquirir y demás y disfrutarlo con todos esos singles que has comentado y esas canciones también inéditas de ese cajón, que también pues seguro que van a dar mucho que hablar. Y desearte mucho éxito, Rubén, que en 2023 pues vaya todo muy bien, tanto por la parte paternal como también por la parte profesional, y que pronto podamos pues ver esas fechas de esa gira y esos conciertos que seguro van a ser todo un éxito. Muchísimas gracias, y bueno, te vuelvo a repetir que mil gracias por invitarme, he estado muy a gusto, espero repetir muchas veces, y nada, invito a todos tus oyentes a escuchar y adquirir el EP Parte de mí, que está disponible en la página de Brea Records, que en mi enlace de la biografía de tanto de Instagram, Twitter, está el link para ir directo, y nada, pues espero que la gente lo pueda obtener, le guste, le emocione, y les invito tanto a escuchar ese EP como mi reciente single, que es No vale la pena, que además para mí es muy especial tanto la canción como el videoclip, porque en ese videoclip todo lo que sale es real. Sale la pedida de matrimonio que le hice a mi pareja, en la que estaba mi familia y su familia presente, sacamos la ecografía, y con esa ecografía, cuando salió el videoclip, dimos la noticia a nivel público de que iba a ser padre. Entonces fue un videoclip muy especial, en el que conté muchas cosas personales de mi vida para ese público que siempre está ahí. Así que invito a todo el mundo a que vea el videoclip, y ojalá les guste la canción y el EP si se deciden por
por adquirirlo. Pues seguro que sí. Pues Rubén, muchísimas gracias a ti, un abrazo muy fuerte y lo dicho, que vaya todo muy bien. Igualmente, un abrazo fuerte. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y seguimos con el programa y llegamos de esta manera, con esta música de cabecera, como siempre, a hablar del teatro, a hablar de esas compañías que vienen aquí también al programa a hablar pues de sus obras de teatro, de sus próximos estrenos, y en este caso contamos con la compañía Maldito Veneno y tenemos al otro lado del teléfono a su actriz y a su actor, Alicia Moruno y José Chía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Encantado de saludaros, daros la bienvenida, primero antes que nada, aquí al podcast de La Cultura y sus Locuras. Y bueno, empezamos hablando de esa obra, de Ay Carmela, que volvéis a representar este fin de semana, en viernes 20, sábado 21 y domingo 22, en el Teatro La Fundición, porque así lo ha pedido el público que volváis a representarla. Así que lo primero que, pues para los que no la han visto todavía, no la han disfrutado, ¿qué van a poder ver los que vayan a La Fundición este fin de semana? Bueno, pues lo primero, bueno, darte las gracias por acordarse de nosotros y bueno, lo que van a ver es una historia de amor. A nosotros nos gusta mucho llamarla así, ¿no? Es una historia de amor entre una pareja, es una historia de amor a una profesión, que es también la nuestra, la de Alicia y la mía, y es la historia también de un momento de nuestro país que fue el de la guerra civil, en el que hubo tantas historias de amor que se rompieron, que se truncaron, como la de Carmela y Paulino, ¿no? Pero además lo que van a hacer es divertirse mucho, ¿no, Alicia? ¿Tú qué crees? Sí, ¿no? Se lo van a pasar también muy bien, no solo es un drama, esta función es una tragicomedia. Sí, no deja de ser una tragicomedia, y a través de la comedia pues intentamos tocar lo que es los corazones y los pensamientos, ¿no? Tanto de la situación que se vivió entonces como la que se está viviendo desgraciadamente actualmente en otros lugares del mundo. Sí. Y bueno, con esta obra, con Ay Carmela, celebráis ya el 6º aniversario, el 6º año que estáis pues con ella desde su estreno, con, como decíamos, una vuelta a petición del público que ha pedido que volváis de nuevo a ese teatro La Fundición. Me gustaría saber si cada actuación, después de 6 años, os la tomáis como un estreno, os la tomáis como la primera vez, o se va cogiendo una confianza que a veces, como se suele decir, no viene nada bien. ¿Cómo? ¿Cómo es lo último que has dicho? Sí, no, que me preguntaba eso, si la tomáis como un estreno siempre o que hay muchas veces que ya después de 6 años, ¿verdad? Muchas veces pues se cogen malos hábitos o las confianzas en la obra. ¿Os la tomáis como la primera vez cada vez que salís? Hombre, vamos un poquito más tranquilos. Más tranquilos, sí. Pero siempre hay mucho respeto porque es un espectáculo en vivo, entonces pueden pasar muchas cosas. El texto siempre tiene que estar presente, aunque te lo sepas como si lo tuviéramos tatuado. Claro, además esa función es una función especialmente larga, sí. O sea, dura más de hora y media, o sea, que tenemos que estar muy concentrados. Pero yo creo que lo que sí estamos haciendo cada vez que volvemos a representar la hora, es tomárnoslo como una fiesta también para nosotros, ¿no? Ay, sí, es como un cumpleaños. Sí, nosotros estamos deseando hacerla porque nos lo pasamos tan bien, el público lo disfruta tanto. Después, además, solemos intercambiar impresiones con el público a la salida y demás, y vemos que lo recepciona también, que la recomiendan, que gusta tanto el espectáculo, que es cierto que nos lo tomamos muy en serio, por supuesto, pero estamos deseando que llegue. Hombre, claro. Estamos deseando que llegue ya las 8. Esto. Exactamente, y con este espectáculo más aún. Bueno, sí, lo disfrutamos mucho. Aparte, Alicia, en tu caso, aparte del teatro, eres también actriz de ficción. Ahora hablaremos de una de las nominaciones que tiene. Has salido en películas como Modelo 77, en la película también Adiós, series como La Peste, Entre Olivos y también multitud de cortos en los que has participado. ¿Eres, en tu caso, más de claqueta y corte o eres más del directo, del escenario y tener al público delante?
Bueno, yo sí de todo, de todo lo que vaya llegando. Yo me apunto a lo que venga, aparte porque, bueno, simplemente hay que tener en cuenta que tanto la ficción, cine, o cine, televisión, como el teatro tienen un código concreto. Entonces simplemente es adaptarse a ese código. A mí me gusta todo, me gusta interpretar. Entonces lo que me venga es bienvenido. Y decías, porque en tu perfil de Instagram comentabas en una de las publicaciones que la interpretación te cogió a ti jugando. En tu caso, José, ¿es fácil o es viable, por decirlo de otra manera, vivir de lo que te gusta, vivir del teatro? Fácil no es, fácil no es, y se pasan muchos apuros y muchas penurias, es cierto, y cada uno tenemos nuestra experiencia, ¿no? Hay gente que tiene más trabajo, gente que tiene menos, gente que tiene que compatibilizarlo con otro oficio, ¿no? Eso es el célebre chiste, ¿no? De la profesión que dice, yo soy actor, y ¿en qué vas a trabajar, no? Pues yo tengo la suerte de que no solamente este tipo de teatro para adultos es el que me da de vivir, o sea, para comer, ¿no? También yo hago trabajos en colegios con niños, teatro escolar, teatro pedagógico, animaciones, un poco de todo, ¿no? Siempre vinculado al tema de la interpretación y del espectáculo, pero sí, ahora mismo es un momento, bueno, como siempre, el teatro lleva en crisis desde que se inventó, desde la antigua Grecia, yo creo. Pero sí, es complicado, pero es duro, pero bueno, es muy, muy satisfactorio. Tiene mucho que ver también nuestro nombre con nuestra profesión, porque quiera que no es un veneno al que te enganchas, que sabes que sufres, pero que no puedes dejar. Claro. Maldito veneno, es un vicio. Sí, ya lo decía Fernán Gómez en El viaje a ninguna parte, ¿no? Decía, el teatro tiene veneno, ¿no? Que tú pruebas un año, 2, a ver cómo te va, pero después ya no puedes salir. Ya no puedes salir. Mi proyecto, hombre, no saca de esto. Pues sí, tiene toda la razón. Y Alicia, en tu caso, lo comentaba antes, estás nominada como Mejor Actriz Revelación en los premios Carmen, que se celebran ahora dentro de poquito. ¿Sueñas con el trofeo? ¿Es una cosa que te quita el sueño o es simplemente anecdótico? Uy, yo tengo un sueño muy plácido. Yo simplemente me ha pillado por sorpresa, como la interpretación. Sí, y bueno, yo para mí ya estoy premiada, porque sinceramente no esperaba estar nominada por la Academia del Cine como actriz revelación por este año. Por lo tanto, yo sueño con ir de allí, pasármelo muy bien con los compañeros, disfrutar de aquello y nada más. Yo ya me siento afortunada con esto que tengo ya. Muy bien. Y desde aquí le agradezco, ¿eh? Y José, os iba a preguntar, ¿dónde, aparte de esta obra, aparte de Ay Carmela, que vamos a poder disfrutar este fin de semana, dónde podemos seguiros? No sé si tenéis página web, perfil en redes sociales para ver pues próximos estrenos, nuevas fechas, también novedades que podáis ir poniendo. Pues mira, la compañía tiene sus perfiles tanto en Facebook como en Instagram, que es Maldito Veneno CIA, la abreviatura de compañía, Maldito Veneno CIA, y después, bueno, tanto Alicia como yo también tenemos nuestros perfiles, el de Alicia Moruno, el mío Moruno en Instagram, el mío es José Chía Actor, y bueno, con la compañía, de momento, como realmente no paramos con Carmela, llevamos 6 años que las funciones se van sucediendo, no tenemos a la vista de momento un nuevo espectáculo. Queremos, estamos deseando ponernos a ello, pero sí es cierto que tanto Alicia como yo tenemos proyectos también personales o con otras compañías que estamos también llevando a cabo, ¿no? Así que ahí tenéis toda la información de todas las cosas. Y después también nuestro director, Antonio Rinconcano, que también es dramaturgo, pues estamos ahora en una situación afortunadamente muy buena en el trabajo, entonces no hemos logrado unirnos de nuevo para el siguiente espectáculo. Cuadrar la agenda. No podemos cuadrar la agenda, pero en cuanto podamos nos pondremos a ello. Sí. Perfecto, pues seguiremos, como habéis dicho, Maldito Veneno CIA, Alicia Moruno y José Chía, también lo podéis ver, pues eso, por Instagram, como nos habéis comentado. Y nada, este fin de semana, pues hoy viernes 20, sábado 21 y domingo 22, los viernes y sábado a las 8 de la tarde y el domingo a las 7, en el Teatro La Fundición con la obra Ay Carmela. Así que
os deseo pues mucho éxito, que vaya todo muy bien y Muchísimas muchas gracias. gracias por Muchas haber gracias. estado Sí, con nosotros. además hay muchísimas entradas vendidas. Hay que, hay que, hombre, que animarse un poquito para quedan muy poquitas que y la vez anterior. bueno, es que estamos ya para subirnos al escenario. Vamos, volvemos, de hecho, porque mucha gente quedó con ganas de verla, así que no vuelva a suceder. Nosotros encantados de volver, Pues- pero como nunca se sabe. Pues sí. Exacto. Pues nada, pues Aprovechado. por la web de la fundición y también por Entradium pueden comprar esas entradas ya de última hora. Así que espero que sea un éxito, que sea un lleno absoluto, que lo disfrutéis y que lo hagáis también disfrutar, que seguro que después de tantos años y a petición del público lo vais a volver a hacer, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Oh, igualmente. La cultura y sus locuras, con Alejandro Domínguez. Y para terminar el programa de esta semana, vamos con miedos y misterios que nos trae Adrián Martínez desde el podcast La Noche Infinita. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cultura y sus locuras? Soy Adrián Martínez y ya esta musiquilla que estamos escuchando de fondo nos puede dar una pequeña pista del tema del cual vamos a hablar hoy. Hoy hablaremos sobre videojuegos, ese entretenimiento tan en boga actualmente y que allá por los años 80 fue cuando tuvo ese detonante en la juventud de aquella época. Pero los videojuegos también tienen un lado oscuro y muchas leyendas urbanas tras de sí. Hoy hablaremos de la cara oculta de los videojuegos. En primer lugar, un juego que quizás nunca existió, el Polybius, que es considerado como la leyenda por autonomasia de los videojuegos malditos. Un juego que, repito, que nunca existió, pero es como si realmente hubiese existido. Es una de las leyendas urbanas más extendidas del mundo de los videojuegos y resulta que se dice que se lanzó a principios de 1981 y que era una máquina arcade tradicional de la cual tan solamente se llegaron a distribuir 7 por locales de la localidad de Portland. Era la típica máquina arcade negra que todo el mundo habremos jugado en alguna ocasión, que se encontraban en muchos bares y locales, ¿verdad? Y contaba con un único botón y un joystick. Así que se decía que los niños que jugaban acababan odiando realmente a la máquina, a los videojuegos en general, aunque había detrás algo mucho más siniestro. Apenas 30 días estuvo en los salones recreativos, un tiempo el cual pues provocó con sus sonidos sintetizados y con sus gráficos vectoriales muchos brotes epilépticos, mareos, náuseas, alucinaciones, pérdidas de memoria y pesadillas en todos aquellos que lo jugaban, que se atrevían a jugar. Había incluso usuarios que aseguraban ver caras terroríficas y mensajes subliminales, y todo ello acompañado de voces ininteligibles y gritos de dolor. Al mes, un niño murió de un ataque epiléptico y al día siguiente ya no había ni una máquina por ninguno de los salones recreativos. Decían que unos hombres ataviados de negro se las habían llevado, probablemente agentes del gobierno de los Estados Unidos. Claro, porque la leyenda decía que la CIA estaba detrás de todo ello y de esta forma recolectaba datos sobre los jugadores de la máquina y usando tecnología de lavado de cerebro para infectar las mentes de los jóvenes asistentes a las salas de juegos. Claro, esta leyenda permanece. Se sabe que no es algo real, que no ha ocurrido, pero es la magia de las leyendas urbanas que corren de boca en boca y que permanecen con el tiempo. Y evidentemente con el Polybius nunca ha habido una prueba de que haya
existido, ni tampoco una captura de pantalla de alguien que lo conserve ni que haya tenido acceso al archivo original. Otra de esas leyendas urbanas, y esta sí que es curiosa, decía que Saddam Hussein quería usar la PlayStation 2 para dominar el mundo. ¿Sí? Tal como lo estáis escuchando. ¿Por qué? Estaréis diciendo. Bueno, pues porque la potencia de la PlayStation 2 en aquellos años, hablamos de los años 2000, cuando la PlayStation 2 estaba en pleno auge, pues fue considerada la cumbre del hardware en consolas. De hecho, las CPUs de 32 bits dentro de aquella máquina eran uno de los más poderosos en su tiempo y creó una terrorífica leyenda urbana que, claro, influyó en el mundo de la geopolítica y que pueden sonar tenebrosos aún a día de hoy. La leyenda decía que con el lanzamiento de la PlayStation 2, allá por el año 2000, Saddam Hussein y el gobierno iraquí compraron miles de ellas con la intención de sacar los procesadores y usarlos en sus propias armas de destrucción masiva, ya que esto hubiera sido la manera más fácil de apoderarse de material de alta tecnología usualmente caro. Por supuesto que Estados Unidos no encontró armas de destrucción masiva en su invasión a Irak, pero tampoco encontró nada que estuviera relacionado con el hardware de la PlayStation 2. Y estoy grabando esta sección para la cultura y sus locuras y desde aquí estoy observando mi vieja PlayStation 2 que me mira desde la estantería y ya la estoy mirando de una forma completamente diferente. Quizás tenga en su interior un potencial desconocido hasta el momento, quién sabe, ¿no? También recuerdo mi PlayStation 1 cuando mi padre me la compró allí a mediados de los años 90, ¿no? Y recuerdo uno de aquellos juegos, concretamente Tomb Raider, con su protagonista Lara Croft, una chica aventurera que vivía mil y una andanzas por mil y un lugares. Y claro, también las leyendas urbanas formaron parte de este videojuego y de otros tantos, pero concretamente con Lara Croft por su atractivo, ¿no? Y fijaos que era un atractivo muy pixelado, pero llegaron los rumores de que existían códigos que las hacían usar menos ropa. Tal vez uno de los más famosos de estos mitos era el Lara Croft Nude Code, que comenzó a circular tras el lanzamiento del juego allá por 1996. Yo lo tuve quizá un poco más tarde o ese mismo año, no lo recuerdo. Yo tenía unos 10 años u 11 más o menos. Y claro, aquello inundaba los primeros foros en internet. Yo no tenía acceso a internet en aquella época. Es una leyenda que yo desconocía. La verdad que cuando la conocí ya era demasiado tarde, pero claro, de hecho ningún código de este tipo existió. Era una mera leyenda urbana y por supuesto esto formaba parte de un bulo que se corrió en cuanto al desnudo, al supuesto desnudo dentro del videojuego Tomb Raider de su personaje, Lara Croft. Y no solamente se limitaba a este videojuego, sino que con otros tantos como Mortal Kombat, donde los personajes femeninos, en este caso, se quitaban la ropa tras conseguir una victoria, y otros tantos juegos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que con estas leyendas urbanas uno se retrotrae al pasado y es una forma también un poco entrañable y misteriosa de viajar al pasado. Así que, queridos amigos, ha sido un auténtico placer echar este pequeño ratito con vosotros y volveremos en otra ocasión, en otra entrega de la cultura y sus locuras con más misterios. Les ha hablado Adrián Martínez y nos escuchamos próximamente. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dar las gracias a nuestros colaboradores, a todos los entrevistados, por supuesto a 50 Sound por dejarnos la música de cada una de las secciones del programa
Y a los que estáis al otro lado, gracias, gracias y gracias por estar siempre ahí. Y recordar siempre que este es vuestro podcast de cultura, la cultura y sus locuras. Hasta la semana que viene.